Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Fiesta de bienvenida. Cuando la humanidad finalmente se convirtió en una raza verdaderamente capaz de viajar por el espacio, al probar nuestro primer motor superlumínico, no hubo nadie para recibirnos. No hubo una comitiva de naves diplomáticas. No hubo un gran encuentro entre especies. Ni siquiera hubo una señal de radio que dijera: «Hola, somos tus vecinos». Las estrellas permanecieron tan obstinadamente silenciosas como siempre. Al menos nadie anunciaba sus intenciones de aniquilarnos. A medida que nos expandimos, encontramos planetas en abundancia, desde paraísos mediterráneos hasta infiernos abrasadores que harían parecer a Venus un lugar templado. Gigantes gaseosos con espectaculares sistemas de anillos que recordaban a Saturno. Planetas rocosos marcados por cráteres visibles desde órbita alta. Incluso unos cuantos páramos cenicientos orbitando restos estelares y un puñado de planetas extraños orbitando estrellas de neutrones y agujeros negros. Encontramos ejemplos de cualquier tipo de planeta que pudieras imaginar, excepto el tipo con vida inteligente nativa. Mirábamos esos planetas rocosos con cráteres y nos preguntábamos con desesperación si tal vez habíamos llegado demasiado tarde. Tal vez civilizaciones habían surgido, pero habían sido aniquiladas por guerras o procesos naturales. Tal vez la humanidad estaba realmente sola en el universo. Gritábamos al cielo, en cada frecuencia y en todas las formas que se nos ocurría, esperando alguna respuesta, cualquier respuesta. Una vez más, las estrellas nos devolvían la mirada en silencio, con sus frías y constantes miradas, condenando aparentemente a la humanidad al aislamiento absoluto, y eso casi nos quebró. Y entonces los encontramos. Los encontramos en una supertierra, con una gravedad en la superficie de alrededor de 4G. Una civilización alienígena real, de verdad. Eran bajitos, lo cual era de esperarse para ese tipo de gravedad, pero tenían radio, lo que significaba que tenían electricidad, lo que significaba que tenían edificios, lo que significaba que tenían la capacidad de construir ciudades. Su respuesta exacta cuando sus comunicaciones por radio fueron abruptamente interrumpidas por unos tipos raros en el cielo, hablando un idioma completamente desconocido, tristemente se ha perdido con el tiempo, pero es fácil de imaginar. Después del pánico inicial en la superficie, pusimos a nuestras computadoras a construir un lenguaje común. Las computadoras hicieron lo mejor que sabían hacer. Enviaron varias cadenas de unos y ceros para reproducir. Codificado en esas cadenas estaba nuestro sistema numérico en base 10. Las computadoras esperaron pacientemente una respuesta. Los humanos a bordo esperaron con bastante menos paciencia. 72 horas después llegó la respuesta. 35 cadenas de binario. Una de las cadenas originales, seguida de una nueva, luego otra original, luego otra nueva. Después de la última de nuestras cadenas, una cadena, luego una pausa, luego otra cadena, y así sucesivamente. Los lingüistas cayeron sobre el pobre técnico con la impresión de las cadenas como compradores del Black Friday, yendo tras el último juguete de moda en la estantería. Aparentemente, estas criaturas utilizaban un sistema numérico en base 25. Extraño, pero no era del todo inesperado. Para resumir una larga historia, pasaron casi 3 años antes de que finalmente lográsemos una comunicación únicamente por audio entre diplomáticos de ambos lados. No nos importó. No estábamos solos. A ellos tampoco les importó. Sus ojos se habían abierto a un reino completamente nuevo de existencia. A medida que hablábamos de un lado a otro, una idea se nos fue revelando lentamente. La vida era rara. Rara, como ver a un argentino insultar a alguien sin groserías. Resultó que había algunos factores que debían cumplirse antes de que la vida siquiera pudiera empezar a pensar en desarrollarse. 1. La vida, o al menos la vida avanzada, requiere agua líquida.
Esto significa que lo que sea que hospede la vida tiene que estar cerca de una fuente de calor a largo plazo, como por ejemplo una estrella. 2. Para estar lo suficientemente cerca de esa estrella como para que el agua líquida pueda existir, el cuerpo celeste que hospede la vida tiene que ser lo suficientemente masivo como para retener esa agua, y además requiere una atmósfera. De lo contrario, el agua simplemente herviría debido a la baja presión. Ese tipo de masas solo se encuentran en planetas completamente formados. 3. El planeta también requeriría un campo magnético a largo plazo, lo que también requería que el planeta hubiera comido unos cuantos tacos de más, por así decirlo. Si el planeta era demasiado liviano, sería demasiado pequeño. Tan cerca de una estrella tienden a quedar solo los elementos pesados como el silicio, con solo trazas de cosas más ligeras como el hidrógeno, cortesía del viento solar. Y la ley del cubo al cuadrado significaba que el planeta perdería demasiado calor muy rápido. Su núcleo se congelaría completamente, apagando el campo magnético y permitiendo que el viento solar lo despojara de atmósfera, haciendo que el planeta perdiera su agua antes de que la vida pudiera realmente establecerse. Estos 3 principios se sumaban a una realización bastante terrible. Las civilizaciones probablemente solo tenían una mínima oportunidad de desarrollarse en mundos donde sería económicamente inviable construir una cantidad considerable de cohetes capaces de poner satélites en órbita estables, y mucho menos estaciones espaciales, aunque fueran modulares, o habitáculos permanentes fuera del planeta. La Tierra, al parecer, estaba en el extremo más bajo de la categoría de peso para mundos habitables, y estas criaturas fornidas, que en un momento de humor y ante la falta de una palabra equivalente en nuestro idioma, habíamos llegado a llamar enanos, probablemente eran la norma. Por suerte, los enanos no se ofendieron demasiado por nuestros nombres para ellos, al menos no después de que se les explicó que un enano era simplemente una persona anormalmente baja o pequeña según nuestros posiblemente sesgados estándares. De cualquier modo, los enanos hacía mucho tiempo que se habían dado cuenta de la futilidad de visitar cualquier lugar que no fuera tierra firme, y habían dejado de intentarlo. Lo curioso es que, con toda esa energía innovadora que ya no estaba enfocada hacia el cielo, se volcaron a otros campos científicos, y vaya que tenían algo para nosotros. Sus ciencias de materiales hacían que las nuestras parecieran cosas de niños, y tenían algo que, traducido al humano, se conocía como cuerda de fibra de nanotubos de carbono, CFNC. Se nos ocurrió una idea. Les pedimos a los enanos el conocimiento para crearlas, compartiendo con ellos nuestro plan. Tras unos escasos 5 segundos de contemplación, nuestra computadora comenzó a recibir datos, muchos datos. Todos los datos que tenían sobre cómo crear los CFNC. Nos lo regalaron. A cambio, transmitimos la información directamente de regreso a la Tierra, ya que las comunicaciones superlumínicas habían sido resueltas décadas antes de los vuelos superlumínicos. Se encargó la construcción de un astillero, se construyó un dique especial y dentro de él construimos nuestro dedo medio para todos esos milenios de aislamiento. Era honestamente poco más que un enorme carrete de CFNC, con un motor superlumínico, con algunas comodidades básicas para la tripulación, pero mucho más tarde de lo que cualquiera le hubiera gustado. No hubo retrasos en la construcción ni nada, solo estábamos impacientes. La nave estuvo lista. En los años intermedios, habíamos estado comunicándonos con los enanos, e incluso habíamos capturado algunos asteroides relativamente cercanos, extrayendo sus minerales y construyéndoles unos bonitos satélites de comunicación. Los enanos estaban extasiados al escuchar que podrían hablar con otros enanos del otro lado del planeta sin tener que usar su ingenioso pero torpe sistema de estaciones de radio como repetidores, con cada repetidor aumentando la posibilidad de errores. Les habíamos dado televisión y lo primero que hicimos fue tener una reunión televisada. Para nuestra sorpresa, realmente se parecían mucho a nosotros, solo que mucho más bajos. Tenían más cabello, pero su estrella era más tenue.
y estábamos un poco más hacia el borde exterior de la zona habitable. Así que su planeta era un poco más frío que la Tierra. Así que no había nada absurdo ahí. Resultó que lo que funcionaba en un lugar tendía a funcionar en todos. Y a pesar de todo, la forma humanoide realmente es bastante eficiente para un ser sapiente. Por fin, la nave carrete llegó y maniobró hasta colocarse en posición, justo fuera de la órbita geoestacionaria, y el carrete comenzó a desenrollarse, con su extremo siendo lentamente jalado hacia la superficie del mundo natal de los enanos. Tomó varios días, pero al final, ese extremo llegó, desviándose solo unos cuantos centímetros del centro exacto, y fue asegurado de inmediato. Los enanos ahora tenían un elevador espacial. Ahora podríamos encontrarnos cara a cara. Cuando el diplomático enano bajó del vagón del elevador hacia la estación, estrecha para nosotros, probablemente palaciega para él, llevaba un traje de protección biológica, al igual que aquellos de nosotros con la suerte de estar ahí, por si acaso, ¿saben? Eventualmente, los biólogos determinarían que, aunque nuestras biologías eran sorprendentemente similares y probablemente los patógenos sí podrían hacer el salto de especies, también lo eran nuestros sistemas inmunológicos, y eso sería suficiente para combatir los gérmenes del otro. Ese primer abrazo lloroso entre dos amigos fue el primero de muchos, mientras humanos y enanos rápidamente se convertían en grandes amigos. Y así fue como estas dos especies partieron a explorar la galaxia, y en el camino encontramos más vida. Tristemente, algunos de ellos habían caído ante catástrofes, dejando solo ruinas, y otras eran simplemente demasiado xenofóbicas, pero felices de dejarnos en paz si hacíamos lo mismo. Esos sistemas aún están marcados como fuera del límite, pero la gran mayoría parecían más que felices de unirse a nosotros, porque eran igual que los enanos, amigables, pero atrapados en el fondo de un profundo pozo gravitacional. A medida que nuestro colectivo crecía, también lo hacía nuestra base de conocimiento, y mientras la base de conocimiento crecía, nuestra tecnología se volvía cada vez más avanzada, al punto de que podíamos localizar un motor superlumínico al otro lado de la galaxia en tiempo real. Imaginen nuestra sorpresa cuando un día recibimos exactamente esa señal, de una nave desconocida, una especie sin contactar, y una que había logrado no solamente el vuelo espacial, sino también el vuelo superlumínico, completamente de forma independiente. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Nos apresuramos. Algunos diplomáticos fueron, en algunos casos literalmente, arrastrados de la cama, aún medio dormidos y en pijama. Las naves fueron preparadas. 5 minutos después, nuestra flota diplomática cruzaba la galaxia a toda velocidad hasta el punto de salida proyectado de esta misteriosa nave. Llegamos y nos colocamos en formación apenas 4 microsegundos antes de que la nave saliera al espacio real, y nos aseguraríamos con toda el alma de que esta nueva especie recibiera la bienvenida con los brazos abiertos que nosotros nunca tuvimos. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.